decir que estas estructuras o estos agentes únicos, entonces, primero son eucariotas, ¿sí? Pueden ser unicelulares, multicelulares, hay alrededor de 10.000 millones de especies de hongos, pero solamente 1% se han identificado. Y de este 1% hay aproximadamente 300 especies, y esto es capaz de reproducir enfermedades humanas. Son heterótrofos, es decir, absorben los alimentos, hacen digestión celular y se pueden comportar como macrófagos, parásitos o simbiontes. Y adicionalmente tienen una característica y es la pared celular, que les da esa rigidez, les da esa resistencia a diferentes mecanismos microbiológicos, principalmente la respuesta inmunológica a células, a moléculas y también a los medicamentos antifúngicos. ¿Qué más? Se reproducen de manera sexual y asexual, ¿sí? Eso también tiene una importancia en el desarrollo de este tipo de infecciones. Están agrupados en dos muy importantes, que son los filamentosos y los hongos levaduriformes. Entonces, los filamentosos, miren acá, son unas células que son alargadas, son multicelulares que forman las hifas. De las hifas salen las estructuras productoras de conidios, como son los conidioides, o que pueden ser especializadas o no especializadas. Y tenemos las células levaduras que tienen otra estructura, son células ovales que generalmente se proliferan o se reproducen por fisión binaria o por gemación. Pero lo importante acá es la composición de la pared, dependiendo del tipo o de la morfología. Si ustedes miran acá, los hongos filamentosos tienen principalmente glucanos en una forma que se llama beta-glucano, mientras que las levaduras son alfa-glucano en su mayoría. ¿Por qué eso es importante? Porque estos hongos van a ser reconocidos principalmente por los PRRs, ¿sí lo recuerdan? Receptores de reconocimiento de patrones. Y hay algunos que reconocen específicamente estos componentes que son los glucanos. Pero resulta que alfa-glucano es como una especie de, digamos, una forma de evadir el sistema inmunológico porque no es reconocido. ¿Sí? Entonces, en este caso, las células tipo levaduriforme evitan el reconocimiento porque tienen principalmente conformación alfa-glucano. Y esto es muy importante en algunas micoses producidas por hongos dimórficos. Los hongos dimórficos son los que son capaces de tener esas dos formas, y hay unos que tienen un dimorfismo nutricional y otros que tienen un dimorfismo térmico. En especial, los que tienen el dimorfismo térmico los vamos a encontrar en el ambiente en forma de micelio, y en el hospedero, una vez infecta, se convierte o se transforma en la forma levadura. Entonces, de esta manera va a cambiar la forma de los beta-glucanes a alfa-glucanes. Y adicionalmente tiene la composición de la quitina, que es 10 veces menor en las levaduras, que es lo que le confiere una mayor plasticidad o flexibilidad, y las concentraciones de glicoproteínas y glucosaminoglicados. Estos hongos también tienen otra característica, y es que pueden ser... Los filamentos Los levaduriformes, ¿no? Menos que tienen 2%, mientras que los... Y eso también tiene su razón de ser, porque estos los vamos a encontrar principalmente en el ambiente. Entonces ellos tienen de alguna manera como sobrevivir a ese ambiente hostil en el ambiente. Esa es una forma de sobrevivir. Seguridad de la respuesta inmunológica. ¿Listo? Y les decía que estos hongos también pueden ser o intracelulares o pueden ser extracelulares. Y ya habíamos visto por allá que las agentes que son de tipo intracelular
¿sí? Generalmente se asocia con el desarrollo de una respuesta tipo TH1, con un perfil tipo TH1. Mientras que los hongos que son extracelulares se asocian más a un perfil tipo TH2. Y eso pasa también con los hongos. Podemos ver hongos que son tan pequeñitos, miren acá, este es un macrófago, aquí tenemos un citoplasma, miren que está repleto en su interior de levaduras. Este es un hongo que se llama histoplasma capsular, que es intracelular. Entonces miren que va creciendo al interior, mientras que y esas levaduras tienen un tamaño promedio entre 2 y 4 micras de diámetro. Mientras que, por ejemplo, esta estructura corresponde a otro hongo que también es dimórfico, que se llama coccidioides, mimesis o coccidioides rosadas. Una vez se le entra al hospedero, se convierte en esta estructura que se llama una esfera, ¿sí? No es levadura, sino esfera. Este es único entre todos los hongos, es una característica particular de este. Y esa esférula puede llegar a medir hasta 120 metros de diámetro, ¿sí? ¿Cuánto mide un leucocito? Un promedio. El promedio es 12 micras, ¿sí? Entonces miren que esta célula es 10 veces mayor que un leucocito, por lo tanto el leucocito no la puede fagocitar, por eso es tan circular. ¿Listo? ¿Cuál es el proceso y los mecanismos del proceso infeccioso? Generalmente esto se da como una especie de pasos, ¿sí? Y esto es general para todos los procesos infecciosos, ya sean virus, bacterias, hongos o parásitos. ¿Listo? El primero de ellos es la entrada y la adherencia del hongo al tejido del hospedero. Entonces muchos hongos pueden entrar por la vía respiratoria, que es de pronto la forma más fácil, porque recuerden que los hongos los encontramos principalmente a nivel del ambiente. Entonces aquí vamos a encontrar las polinias, las Microtemicerium, y todo el tiempo nosotros vamos a estar inhalando esos hongos, ¿sí? Ahora, si la persona tiene una respuesta inmunológica debilitada, entonces ahí donde los hongos ambientales se van a comportar como oportunistas y van a inducir un desarrollo de la enfermedad. ¿Listo? Entonces, el primero, entrada y adherencia del hongo al tejido del hospedero. Segundo, detección y respuesta del hongo a las condiciones del ambiente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hongo? Ya entró. Y miren que hay un cambio drástico a nivel del microambiente donde el hongo va a estar. Entonces, se encontraba el hongo en el ambiente por fuera. Ahora va a entrar a un ambiente dentro del hospedero. ¿Qué es lo primero que va a cambiar? Pero para que cambie esa forma, ¿cuál es una de las condiciones más importantes que cambian del hongo estar en el ambiente a estar en un hospedero? Aquí es lo primero que se tiene que enfrentar: al cambio de la temperatura. Nosotros tenemos una temperatura de 37 grados y afuera tenemos una temperatura ambiente. Entonces, lo primero que el hongo tiene que hacer es empezar a detectar esos cambios de la diferencia del microambiente. Entonces, cuando se empiezan a ver él se enfrenta a esos cambios, empieza a activarse otros mecanismos que le permiten a él empezar a sobrevivir a esas otras condiciones. Primero, cambio de temperatura. Segundo, la parte nutricional. Estos microorganismos necesitan empezar a obtener nutrientes para poder empezar a proliferar, a crecer. ¿Sí? Ahora, dentro de esos primeros cambios, por ejemplo, en algunos hongos que son dimórficos térmicos, ese cambio en la temperatura ya les induce a ver un cambio en la morfología y van a pasar de hipopolinia a una levadura. ¿Sí? Segundo, una vez se adaptan, empiezan a colonizarse y a multiplicarse. Una vez empiezan a producirse en masa, entonces ya empiezan a invadir el tejido. Y finalmente empiezan a diseminarse en la mayoría de los casos y empiezan a invadir otros órganos, otros tejidos, pero mientras hacen ese proceso de diseminación van a dañar el tejido, ¿sí? Porque ellos tienen que tener acceso a otros tejidos. Entonces ellos empiezan a producir una gran cantidad de moléculas
más que van a empezar a dañar todo ese tejido. Entonces hay un tejido induciendo una respuesta inflamatoria. ¿Sí? Hasta acá me sigue. Perfecto. Ahora, siempre está la contraparte, siempre hablamos de la respuesta inmune. Pero esa respuesta inmune va a estar condicionada a los factores de virulencia de los microorganismos. ¿Qué es un factor de virulencia? Si ya vieron la respuesta viral, tienen que haber dicho que es un factor de virulencia. ¿Y qué es patogenicidad? Una es la capacidad de infectar y la otra es la capacidad de hacer daño. La virulencia es la que le permite la capacidad de infectar y invadir el tejido, mientras que la patogenicidad es la capacidad que le permite de producir ese daño por los mismos mecanismos de virulencia. ¿Sí? Bueno, entonces, dentro de los factores de virulencia tenemos varios. Estos son algunos de los principales factores de virulencia que tienen los hongos patógenos. Primero, la morfología celular. Segundo, la actividad enzimática, que son capaces de producir enzimas. Factores de adhesión, capacidad de formar biopelículas y la adquisición de nutrientes. Vamos a ver cada uno de ellos de una manera rápida. ¿Sí? Morfología celular, entonces, algunos, no mentiras, todos tienen una forma reversible de cambio de morfología. ¿Sí? Entonces, como les decía, ellos tienen la capacidad de pasar de una hifa a una levadura o de una levadura a una hifa. Entonces, miremos por acá en este caso, este hongo que se llama Candida albicans, es una levadura. ¿Sí? Miren acá. Entonces, es una levadura que está aquí quemada. Muy quemada. Cuando esta levadura empieza a obtener los nutrientes necesarios que le permiten empezar a crecer, a proliferar, empiezan a producir estas estructuras que son hifas o pseudohifas, ¿sí? Como si fuera un micelio. Estas hifas o pseudohifas le permiten al hongo invadir el tejido, penetrar el tejido, invadirlo y decidirlo. Entonces, ese es un factor de virulencia. ¿Sí? Tenemos adicionalmente, dentro de la morfología celular, muchos hongos tienen la capacidad, primero, tienen un componente en la pared, que entre más liquida tenga, más resistentes son. Es una forma de variar el sistema inmunológico. Adicionalmente, hay hongos que tienen la capacidad de producir cápsulas. Y esa cápsula básicamente es una producción exagerada de carbohidratos que le permiten resistir al ambiente externo y al análisis, por ejemplo, del complemento. ¿Sí? Si ustedes miran acá, este es un honguito que se llama Cryptococcus neoforme. Miren la celulita, miren acá la levadurita, que es bien redondita, aquí está gemando, pero ven un halo que está rodeando esa célula. Esa es la cápsula. Entonces, miren la cápsula tan gruesa. Entonces, nada de lo que se produzca va a ingresar porque la cápsula no está protegida. ¿Sí? Adicionalmente, otros tienen la capacidad de producir melanina. La melanina es un compuesto que es capaz, es un pigmento, ¿sí?, que le confiere la capacidad al hongo de bloquear o disminuir la producción de citoquinas, inhibir la linfoproliferación o inhibir la liberación del estadio respiratorio. Entonces, mire todo lo que bloquea esa melanina producida por estos hongos. Composición de la estructura de la pared, producción de melanina o cambio de la morfología, entre otros que hemos hablado. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de la actividad enzimática. Entonces, como les decía, los hongos tienen la capacidad de producir proteasas. ¿Sí?
Y esas proteasas básicamente lo que le van a permitir es degradar las proteínas de matriz celular y las células de los tejidos. De esta manera ellos van a empezar a invadir el tejido. Miren acá, además de proteasas, son polifasas y lipasas. Tercer factor de virulencia, la adhesión. Los hongos tienen la capacidad de producir unas moléculas que se llaman adhesinas. ¿Sí? Esas adhesinas le van a permitir interactuar no solamente con receptores, sino también con proteínas de la matriz extracelular que le permiten producir claves y evadir algunos mecanismos del sistema natural. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes? ¿Qué mecanismo evadiría? Una vez llegue se pega ahí al tejido, no hay nada que lo mueva por medio de esa adhesión. ¿Qué vería cuando se llega a pegar? A nivel del tracto respiratorio, ¿sí recuerdan cómo está compuesto el tracto respiratorio que hay ahí a medida que las células van avanzando hacia los bronquios, hasta el cuerpo? Las microvellosidades o los cilios que lo que hacen es tratar de sacar lo que está tratando de entrar, o el moco también trata de mover lo que se está entrando, pero como él tiene la capacidad de pegarse, nada lo va a sacar. ¿Cierto? Entonces es una forma también de evadir esas barreras. La formación de biopelículas. Entonces las biopelículas básicamente son células que empiezan a secretar unas proteínas y forman como una especie de cemento. ¿Sí? Y eso las vuelve como una estructura rígida que no permite, primero porque son muy grandes, mírenlas acá. ¿Sí? Esta es una biopelícula. Entonces haga cuenta, una colonia que empieza a crecer sobre una superficie, pero que adicionalmente empieza a producir unas moléculas, unas proteínas, que es como si fuera un cemento, ¿cierto? Que les permite que estén unidas. Y de esa manera pues van a formar una estructura tan grande que primero no puede ser fagocitada y segundo, nada de las células que lleguen allí las puedan fagocitar y los mecanismos o moléculas microbiológicas que provocan no van a penetrar esa pared, ¿sí? Entonces este es un mecanismo importantísimo de virulencia, la formación de biopelículas, y eso lo pueden hacer la mayoría de microorganismos, principalmente bacterias y hongos. ¿Sí? Tenemos por último la adquisición de nutrientes. Entonces los hongos han evolucionado a tal punto que crean unas estructuras o producen unas estructuras que les permiten adquirir los nutrientes para su ciclo celular. Por ejemplo, para adquirir el hierro, produce unas estructuras que se llaman sideróforos. ¿Sí? Entonces, cuando el hongo está en un ambiente donde no hay hierro, él empieza a producir esos sideróforos para que los sideróforos ayuden a encontrar el hierro. Y por ejemplo, a nivel de estas proteínas transportadoras como la transferrina, ellos lo que hacen es disociar el hierro que lleva la transferrina para obtenerlo y así utilizarlo para su ciclo celular. Y lo mismo pasa con otros micronutrientes, no solamente el hierro, sino también con el calcio, el zinc, el cobre, etc. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Entonces, uno se pregunta, bueno, cuando una persona o un individuo se infecta, generalmente se presentan tres formas de desencadenar ese tipo de respuesta. ¿Sí? Algunos simplemente se mejoran, se alivian o controlan la infección. ¿Sí? Otros se enferman hasta tal punto que necesitan estar hospitalizados por enfermedades graves que pueden llevar hasta la muerte. Entonces, ¿por qué unas personas, si todos tenemos la misma capacidad inmunológica, ¿sí?
somos genéticamente muy parecidos, tenemos un sistema inmunológico muy parecido, porque las personas tienen un desenlace tan diferente frente a una misma infección. ¿Qué se les ocurre? Entonces, tiene que ver pues, el ambiente, la nutrición que yo tenga con otra persona, pues la otra persona hace la misma. muy bien. Es básicamente esa parte, miren acá. Entonces tenemos unos factores como por ejemplo el estrés. Todos manejamos niveles diferentes de estrés y tenemos una respuesta diferente. Las edades extremas de la vida, un niño menor de 2 años, que su sistema inmunológico apenas está madurando, o los adultos mayores de 65 cuando su sistema inmunológico se está volviéndose decente, está decayendo. ¿Sí? Tenemos la genética, el sexo, o sea, no es lo mismo una respuesta de una mujer o un hombre a ciertas enfermedades infecciosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa componente hormonal que nos diferencia en niveles, porque todos tenemos prácticamente los dos componentes hormonales. ¿Sí? Eso hace que esos niveles tengan como un efecto directo sobre la respuesta inmunológica. Y tenemos la alimentación, importantísima. ¿Se imaginan cómo será, por ejemplo, de diferente una persona que es carnívora a una persona que es completamente vegetariana? Los vegetarianos, por ejemplo, tienen que consumir vitaminas, tienen que consumir otros micronutrientes que no están, por ejemplo, que no están en las carnes. ¿Sí? Entonces, es importante. Y todo esto, bueno, me faltaba esta muy importante que es la microbiota. Que todos tenemos una microbiota, ¿cierto? A nivel de las mucosas, principalmente a nivel intestinal, de la orofaringe, de la vagina, etc. Y esa microbiota de cada uno es como si fuera el número de las células, porque todos tenemos un número diferente. Eso hace que seamos diferentes. Esa microbiota o esa composición de la microbiota también es diferente. Y a su vez, esa composición de la microbiota va a depender de muchos factores. De estos mismos que hablamos aquí: la edad, el género, la alimentación. Entonces, al impactar la microbiota, también se va a impactar el sistema inmunológico. Se dice más o menos que más del 90% de las enfermedades infecciosas se asocian a una disbiosis de la microbiota, es decir, a un desequilibrio de la microbiota. Entonces, eso ha tomado mucha importancia. Y generalmente hay un grupo en cabeza para mí uno de los más importantes del mundo, que es el doctor Arturo Casadevall. Él sacó una revisión muy interesante donde habla de los atributos de la susceptibilidad individual, que es básicamente esto que hablamos acá, ¿cierto? Pero él saca este acrónimo que lo llaman el ISPICH, donde cada uno de estos atributos afectan el sistema inmunológico. Tenemos entonces el microbioma, la microbiota, el inóculo, es decir, la cantidad de microorganismos con los que yo me infecto, el sexo, la temperatura, el ambiente, la edad, el chance es como el azar, ¿cierto? Por ejemplo, cuando una persona está en el momento en el lugar menos indicado para adquirir una infección. Y es así, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que se vaya para un área endémica para una infección. Y resulta que estuvo en el momento en que tenía las condiciones para que se infectara en esa área endémica. Tenemos la historia y esta historia hace parte a si la persona ha sufrido infecciones pasadas, si está vacunado o no está vacunado, la inmunidad como propiamente, que es lo que vamos a estudiar hoy, la nutrición y la alimentación. Entonces, todos estos atributos es lo que hace que nosotros siempre tengamos un desenlace diferente, así nos infectemos con el mismo microorganismo. Entonces, ya entrando en materia, en la respuesta inmune, entonces recordemos que siempre se
se va a iniciar con una respuesta inmune innata. ¿Sí? Después de que se pasaron todas esas barreras naturales, entonces ya, si no fueron eliminados esos microorganismos, van a entrar en contacto con las células del sistema inmunológico. ¿Y cómo van a reconocer esas células del sistema inmunológico como microorganismos? Principalmente con esos PAMs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, que se encuentran únicamente en los patógenos, en los microorganismos, y que lo reconocen a través de los PRRs. Dentro de los PRRs tenemos entonces varios, principalmente tenemos los toll-like receptors, que son homodímeros o heterodímeros, que pueden ser extracelulares o que pueden ser intracelulares, y que van a reconocer diferentes grupos de componentes de esos microorganismos. ¿Sí? Y una vez tienen esa interacción, hace que se active la célula empiece a producir citoquinas, empieza a expresar moléculas de adhesión para inducir esa respuesta inflamatoria. ¿Sí? Tenemos el otro grupo de receptores, que son los receptores de lectinas tipo C, donde vamos a encontrar varios, por ejemplo, de lectina 1, de lectina 2 y de lectina 3, importantes en la micología porque reconocen principalmente los glucanos. Tenemos DCSA, tenemos NICTE, tenemos MELEC. Por ejemplo, este MELEC reconoce principalmente la melanina producida por los microorganismos. Tenemos la malosa que reconoce la malosa como tal, y una vez entonces tienen interacción con su respectivo PAM, se van a activar por una señalización intracelular que van a llevar a la activación de genes y a la producción de citoquinas, mecanismos microbicidas, tratando de controlar el proceso de ¿sí? Aquí está más o menos estas es donde se encuentran los diferentes grupos de estos receptores, que son receptores tipo TOR, tipo lectina, los NLRL, que son menos comunes, pero que dan con la mucha importancia. Y miren que todos se encuentran prácticamente en todas las células, a excepción de los TLRs y CLRs que se encuentran principalmente en las células que participan en la respuesta inmune adaptativa. ¿Alguien me iba a preguntar? Pero para la anterior, ustedes querían un específico que reconociera la melanina. Melec, como la de la novela. Melec. Gracias. Entonces, una vez estas células reconocen a través de sus PRRs los microorganismos, en este caso los hongos, se van a producir diferentes mecanismos efectores. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las células NK, se activan, van a producir citoquinas y van a producir trampas extracelulares. En los macrófagos, una vez lo reconocen y se activan, van a producir citoquinas, quimioquinas y proteínas microbicidas o péptidos antimicrobianos. En el caso de las células dendríticas, son muy importantes porque son el puente entre la inmunidad innata y adaptativa, y es la que va a presentarle los antígenos a esos linfocitos para inducir la respuesta inmune adaptativa. Y tenemos los neutrófilos que tienen un mecanismo efector muy parecido, muy similar a los macrófagos. Me disculpan un momentico, es que me han hecho 3 llamadas. Cuando son tan existentes. Este es simplemente para mostrarles de los dos grupos que son los TLRs y los tipo lectina C, los diferentes, los diferentes tipos de células que lo expresan ese PRR. Por ejemplo, lectina 1, miren todas las células que lo expresan, ¿sí? Células presentadoras de antígeno, fagocitas, ¿sí? Linfocitos, mastocitos. Y me van a reconocer principalmente ligandos como los beta-glucanas y el citosano. ¿Sí? Ahora, ¿dónde se ha descrito que ese reconocimiento? En estos fenómenos. En Candida, en Aspergillus, en Pneumocystis, en Coccidioides, en Forceca, en Tricofito.
esas células tienen la capacidad de reconocer estos componentes en estos hongos. Pues son básicamente los estudios que han publicado que han demostrado el reconocimiento de este TLR a estos hongos, principalmente por esta molécula. Y lo mismo para mostrarles con DECIN. Esto no se lo tienen que aprender, simplemente para que ustedes tengan un vistazo de todas las moléculas que pueden ser reconocidas por los diferentes PRR. Ahora aquí tenemos, por ejemplo, miren que el declinado 2 reconoce también el Simosan, que también es reconocido por la declina 1, es decir, son promiscuos, es decir, son capaces de reconocer la misma molécula y en diferentes patógenos. Entonces, miren, cambia, malaceses, estatinos, paracoxidoides, neurocistos, toxidoides, fonseca, estoplasma, quitosquito y criptococo. ¿Sí? Tenemos este otro que es el link, que me reconoce principalmente alfa-manosa, en estos hongos. Tenemos estos otros que son MCL, DCSAC, receptor de manosa, y hay algunos, por ejemplo, los cuales no se conoce cuál es el efecto específico, pero sí se sabe que reconoce el nombre, en este caso. Este MCL reconoce cantidad de casi las tropistas, pero no se sabe específicamente cuál es la molécula que reconoce este receptor. ¿Sí? En el caso de TLR2, tenemos entonces TLR2 es capaz de reconocer fosfolipomananas, beta-glucanes, simosan en estos hongos. TLR4 reconoce cándidas, cativos y paratóxicos, no se sabe cuál es la molécula, y así sucesivamente. Entonces, esto es simplemente para que lo tengan presente. ¿Sí? El reconocimiento es bastante amplio, bastante diverso. Por eso digo, no lo tienen que aprender. Pero sí, es importante reconocer también que este reconocimiento por esos grupos de PRR no se da de manera individual, sino que todo está pasando de una manera orquestada y al mismo tiempo. ¿Sí? Sino que uno aquí a ustedes les presenta estos mecanismos o estos eventos de manera individual para que entendamos un poquito, pero todo esto puede pasar al mismo tiempo. Miren, por ejemplo, este TLR puede reconocer su PAM y activar las vías de señalización para activar factores de transcripción que van a ir al núcleo a que produzcan citoquinas o otros mecanismos moleculares infectores. Miren, acá tenemos un grupo de moléculas que van a reconocer y van a activar otras vías diferentes, ¿sí? Activando entonces también genes que producen moléculas crónicas. Y aquí tenemos, por ejemplo, el NOD2 y los RLR, que también generalmente son intracelulares, reconocen moléculas de hongos intracelular y también se activan. Entonces, miren que por donde se ve, se está dando la activación de esa respuesta inflamatoria. Por eso es que el sistema inmunológico es tan eficiente, que si no se da por un lado, se da por el otro. Y de esa manera se puede entonces controlar ese proceso infeccioso, activando la inmunidad capaz de controlar esa infección. ¿Sí? Miren acá. Adicionalmente, pueden tener un efecto que puede ser sinérgico o que puede ser inclusive hasta antagónico. Miren, por ejemplo, en este caso, tenemos este hongo que se llama Fonseca pedrosoide, es una enfermedad, cromonastomicosis, y este Fonseca puede ser reconocido por una lectina tipo C, en este caso Minke, o por un TLR. ¿Sí? Una vez se reconoce, miren que por un lado activa una cascada, una vía de señalización, y por otro lado otra, induciendo entonces un mecanismo de sinergia, ¿sí? Un sinergismo produciendo citoquinas proinflamatorias. ¿Sí? O tenemos este que también tiene un efecto contrario, que es un efecto antagónico. Sí, miremos acá, declina un Minke, por ese lado reconoce y activa una cascada, por acá activa otra, pero si ven acá, esta molécula que se produce bloquea esta de acá, degradándola
y inactivándola y a su vez bloqueando la producción de citoquinas proinflamatorias. Este mecanismo de bloqueo lo pueden hacer algunos hongos como mecanismo de evasión del sistema inmunológico. ¿Sí? Lo pueden activar. Entonces, en resumen, una vez el fagocito, en este caso un macrófago, reconoce la célula pública a través del PLR o de otro receptor, un receptor fagocítico, va a internalizar la levadura dentro de un fagosoma, por nosotros un fagolisosoma. Se van a producir mecanismos microbicidas que van a degradar y van a matar el hongo, ¿sí? Dentro de este fagosoma. Adicionalmente se van a activar, por ejemplo, en este caso, el inflamasoma, que es la activación de la producción de citoquinas proinflamatorias, principalmente la interleuquina 1 y la interleuquina beta, que van a amplificar esa respuesta inflamatoria. Cuando amplifican esa respuesta inflamatoria, van a reclutar células del sistema inmunológico, principalmente células fagocíticas, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, y estas van entonces a tomar el microorganismo, lo van a degradar y lo van a ir a presentar en el contexto de histocompatibilidad a los linfocitos estériles presentes en los ganglios linfáticos, ¿sí? Para desarrollar la respuesta inmune adaptativa o específica contra los hongos. Entonces miremos acá cómo algunas de esas células se ha determinado su papel en la respuesta inmune innata contra los hongos. Entonces miremos. Tenemos acá el epitelio respiratorio, donde vamos a encontrar esas células que contienen esos cilios, que van a tratar de barrer todo lo que llegue allí. Allí van a entrar por la vía respiratoria estos hongos que vamos a encontrar en el ambiente. Estos son solamente unos ejemplos: Candida, Cryptococcus, Pneumococci, Paracoxidoides, etc. ¿Sí? Estas células van a producir adhesivas que le van a permitir adherirse a ese epitelio y a las proteínas de matriz que conforman ese epitelio. A su vez, estas células epiteliales van a reconocer estos microorganismos a través de los PLRs que ya vimos ahorita. PLRs tipo lectina, principalmente, se van a activar y van a empezar a producir una gran cantidad de moléculas, entre ellas principalmente lisozima y beta-adefesinas. La lisozima y las beta-adefesinas son moléculas microbicidas, tienen la capacidad de degradar la pared de los microorganismos, entre ellos los hongos. ¿Sí? Adicionalmente, por aquí también miren que, como estamos en el epitelio respiratorio, pueden inducir la producción de surfactantes pulmonares, ¿sí? Que van a crear un puente como marcando el microorganismo para que sean fagocitados. Una vez también activadas, estas células van a producir citoquinas proinflamatorias. Esas citoquinas proinflamatorias van a atraer los leucocitos que van a ser reclutados por la expresión de quimioquinas y de moléculas de adhesión. Y allí van a llegar diferentes leucocitos, cada uno por un mecanismo efector diferente. Por ejemplo, si llegan los macrófagos, esos macrófagos se van a activar, van a producir más citoquinas proinflamatorias, amplificando esa respuesta inflamatoria, van a producir reactivos intermediarios de oxígeno, proteasas, defensinas y van a producir plantas extracelulares. Ya se ha descrito que tienen un efecto protector en infecciones experimentales en fase aguda, principalmente contra Candida albicans, Aspergillus fumigatus, Histoplasma capsulatum, Paracoxidoides brasiliensis. ¿Sí? Pero se ve que también se ha demostrado que tienen un efecto deletério, es decir, tienen un efecto no benéfico, que no va a controlar la infección, sino que por el contrario va a agravar ese proceso. Y se ha demostrado en la criptococosis pulmonar y en la fase crónica de la paracoxidomicosis, que ahorita les muestro
un ejemplo de los estudios que se hicieron. Tenemos la eotaxina, que es una quimiokina que también se produce. Esa va a traer principalmente eosinófilos. Esos eosinófilos van a liberar o van a producir principalmente la proteína básica mayor que está en esos gránulos trozos o rizos, y tienen un efecto fungicida contra aspergillus y internal, y se asocia también con procesos alérgicos que producen daño a los ojos. ¿Sí? Si se produce interferón gamma y TNF-alfa, también ellos van a activar los macrófagos. Estos macrófagos entonces van a producir más citoquinas proinflamatorias, van a producir reactivos independientes de oxígeno y dependientes de oxígeno, que tienen una alta actividad fungicida contra los hongos. Entonces, de esa manera los van a matar y van a controlar la infección. Pero también se puede activar un subgrupo de macrófagos, una población de macrófagos M2. Recuerden que esas poblaciones M1 y M2 generalmente son antagónicas, incluyendo macrófagos, neutrófilos y linfocitos T. Esos macrófagos tipo 2 generalmente van a ser activados por esta molécula, esta citoquina, que es el factor transformante del crecimiento beta, que va a inducir la producción de interleuquina 10, que recuerden que la interleuquina 10 es antagónica de, por ejemplo, TNF-alfa y interferón, y van a producir arginasa, que la arginasa es una enzima cuyo sustrato es la eriatinina. No sé si recuerdan que la eriatinina también es el sustrato para producir el óxido nítrico, por una enzima que se llama la óxido nítrico oxidasa. Entonces, si la arginina me degrada la eriatinina, no va a haber materia prima para que la óxido nítrico oxidasa me produzca el óxido nítrico, que es un agente microbicida. ¿Sí? Y tienen baja actividad fungicida. Y tenemos las células químicas que me van a producir, se van a activar con interleuquina 12, me van a producir interferón gamma, adicionalmente van a producir interferinas, dalcenas y granulosinas que van a degradar, van a inducir la lisis de la célula blanca, en este caso el hongo. Tiene entonces un efecto citotóxico directo. Miren acá. Aquí entendamos un poco. Esta es una célula química que es capaz de liberar o de producir diferentes grupos de proteínas. Entonces, tenemos quimioquinas, factores estimulantes, interferón gamma, que van a activar las células fagocíticas para que activen su mecanismo microbicida. ¿Sí? Pero resulta de que hay unos hongos, ¿sí?, que tienen la capacidad de tener un efecto de bloquear la producción de estas citoquinas en las células clínicas, es decir, inhiben la secreción produciendo inmunosupresión. Adicionalmente se van a producir, como les decía, las perforinas, las granulosinas y las glanzimas, que van a tener un efecto directo sobre algunos hongos. Aquí tenemos unos ejemplos. Y los hongos van a ser reconocidos por este lado, por estos receptores, activando la célula NK para que se produzcan las citoquinas proinflamatorias. ¿Sí? Ustedes recuerdan que vimos también una clase donde estaban, además de las células NK, las células innatas linfoides. Entre esas células innatas linfoides había unas células NK que eran células NKT invariantes. ¿Sí? Bueno, este es un estudio que me gusta mucho, es muy bonito, porque este estudio me demuestra el papel de esas células innatas del sistema inmune. ¿Sí? Miren, por ejemplo, entonces, ¿qué hacen ellos? Utilizan como modelo una infección pulmonar producida por un hongo que se llama Paracapsulitis brasiliensis. Pero tiene una enfermedad muy parecida a la tuberculosis. ¿Sí? ¿Qué hacen ellos entonces? Utilizan dos tipos de ratones. Entonces, unos ratones wild type, es decir, normales,
que unos ratones que fueron modificados genéticamente para que no expresen o no produzcan estas células invariantes. Es decir, les quitan las células invariantes con ingeniería genética. ¿Sí? Entonces utilizan los dos animalitos y los integran. Tienes iPhone 17 Pro. Yo sería así con eso, profesor de la Claro, con lo que trabaja antes. Entonces les decía que tenemos estos dos procesos infectados y empiezan a hacer diferentes análisis de la respuesta. Entonces primero determinan el número de células transturales en el estado cardiovascular y ven que en los ratones pantalla hay un mayor número de células en ese lado. Determinan de estas células cuál es la que predomina, células nucleares y observan que los neutrófilos, las células predominantes, por aquí me determinan también la producción de óxido nítrico y ven que los alimentos Voltaic también producen más óxido nítrico. Determina la producción de interferón gamma y la producción de quimiotina, en este caso la caseína, y el diagnóstico, los niveles son más elevados en los ratoncitos Voltaic. Es decir, con esto ellos indican que si no están estas células, hay una alteración de esa respuesta inmune. Y posiblemente estas células NK invariantes sean fuentes de interferón gamma, de células de citocinas, perdón, que a su vez esas citocinas que producen no activan los macrófagos para que produzcan óxido nítrico y el reclutamiento de neutrófilos. ¿Sí? Adicionalmente determinan cuál, en el caso de la respuesta inmune adaptativa, cuál es la importancia. Entonces mira que por ejemplo, en cuanto al número de células CD4 CD8 no hay diferencia, pero cuando determinan los linfocitos que expresan CD69, es decir, linfocitos activados, si encuentran que hay una disminución en los linfocitos CD8 activados. Entonces, esto me indica que la célula más importante es el CD8. Y adicionalmente encuentran un aumento en la expresión de estas células que se llaman células mieloides supresoras, que tienen que funcionar muy similar a un macrófago tipo 2, entonces que está teniendo un efecto contrario. Pero lo más bueno, y aquí es también, hay un aumento en la carga fúngica, en el pulmón, en el vaso, es decir, esos ratoncitos que les faltan esas células NK invariantes no son capaces de controlar bien la infección, como si lo hacen los ratoncitos normales. Pero el estudio más bonito es cuando utilizan, por ejemplo, esta molécula que es la alfa-galactosilceramida. Esa alfa-galactosilceramida es un azúcar, un carbohidrato que se une a un receptor específico que tiene las células NK invariantes. Entonces aquí están utilizando dos ratoncitos Voltaic normales, pero a uno de ellos lo tratan con alfa-galactosilceramida. Entonces ven que cuando le dan el alfa-galactosilceramida hay mayor número de células totales, mayor número de neutrófilos y una menor carga fúngica. En resumen, con esto se puede básicamente seguir estudiando y tratar de hacer un tratamiento en los pacientes para que controlen la infección, solamente mejorando la actividad de las células invariantes. En el caso de los mucorales, que son unos hongos que encontramos en el ambiente, que no hemos aceptado, son los que le dan principalmente a los campos. ¿Sí? Esos hongos generalmente producen enfermedad en cierto tipo de población, principalmente en los pacientes diabéticos no controlados o el famoso moho negro que estuvo dando mucho en los pacientes con COVID-19. ¿Sí? ¿Se escucharon eso? ¿Se acuerdan?
básicamente el humo coral. Esos humos corales realmente los encontramos en el ambiente, producen las conillas de manera sexual, y las conillas las inhalamos y empiezan a germinar, a crecer y a producir más conillas dentro de los hospederos. Estos humos corales tienen una afinidad muy grande, un proteína muy grande por las venas, ¿sí? Por el sistema producen angioinvasión, principalmente con ese bloque completo con los vasos sanguíneos. Entonces, estos hongos, una vez entran al hospedero, ¿qué va a pasar? Los macrófagos y los neutrófilos, que son la primera línea de defensa, van a bloquear la germinación de este hongo, es decir, no va a dejar que crezca, que germine, entonces va a parar y va a controlar su crecimiento. Y si llega a escapar alguno de ellos, y llegan al vaso sanguíneo, van a llegar las plaquetas se van a unir y van a tratar de bloquear la germinación. Pues de esa manera, el sistema inmunológico, específicamente a través del sistema inmunidad, controla inicialmente los procesos infecciosos. ¿Sí? Bueno, lo vamos a mostrar. Esto, ¿sí? Y la formación de trampas extracelulares, que es otro mecanismo del sistema inmunológico. También se ha demostrado que es eficiente porque es capaz de bloquear la diseminación de los hongos a otros órganos sistemas. ¿Sí? Entonces ya se ha demostrado que varios hongos o inducen, bloquean, las trampas, la formación de trampas extracelulares, y ese bloqueo va a depender del morfotipo de la célula. Por ejemplo, si ustedes miran acá, tenemos Aspergillus fumigatus, produce conillas, hifas o produce biofilículas. En este caso, las conillas bloquean la formación de trampas extracelulares, mientras que las hifas o las biofilículas inducen la formación de trampas extracelulares. Y eso tiene que ver también con esos mecanismos de evasión que tienen los diferentes tipos de hongos. Cada uno es un mundo diferente, cada uno tiene factores de vivencia diferentes. Pues otra vez, o sea, ahí las conillas bloquean las trampas. Bueno, sí, mientras que las películas o las hifas no las bloquean. Tenemos otro mecanismo microbicidas, tenemos el óxido nítrico, porque ese óxido nítrico es un mecanismo de de oxígeno, y lo que hace es unirse al hierro presente en algunas enzimas importantes como la colitasa que participa en el ciclo de Krebs. Entonces, en el ciclo de Krebs no hay energía que no muestra. ¿Sí? Tenemos también, por ejemplo, estos son puros trabajos experimentales, sino lo que ustedes les interesado por esta parte. Yo estoy buscando como los que sean más llamativos para que ustedes le pongan más atención. Bueno, este es por ejemplo uno del papel de la lisocima, por este origen que se llama para conceptos brasileños. Mírenlo acá, aquí están las conillas. Esta es una conilla normal, donde se presenta su doble pared, las organelas intracelulares. ¿Sí? Cuando estas conillas se ponen en contacto con diferentes concentraciones de la lisocima, la lisocima es la que va a formar el paso del lisosoma, se observa que hay una alteración en la pared celular del hongo, y a nivel intracelular tiene que ser como unos depósitos de glucógeno y otras moléculas que hacen que esta célula muera. Entonces esa lisosima tiene un efecto directo sobre la conilla. Y aquí, por ejemplo, tenemos macrófagos activados con TNF-alfa y infectados con conillas. Y se miran las unidades formadoras de colonias. Vemos que los macrófagos activados e infectados tienen la capacidad de reducir las unidades formadoras de colonias, es decir, es capaz de matar las conillas. Pero cuando este macrófago activado por TNF-alfa se le coloca un inhibidor de lisocima, aumenta otra vez la carga pura. ¿Qué me está diciendo a mí? Que uno de los mecanismos por los cuales el macrófago activado por TNF-alfa ejerce sus mecanismos a través de la lisocima. ¿Sí? Mire lo que hace la lisocima. Daña las conillas.
Y yo también lo diré sobre las cosas. Bueno, el otro mecanismo de la inmunidad entrenada también se ha demostrado en enfermedades crónicas, que recuerden que la inmunidad entrenada es como, entre comillas, la memoria a corto plazo de las células fagocíticas. Y esa memoria se da básicamente es como por una activación cruzada, ¿sí?, de esos componentes o de esos PAM. Recuerden que los PAM pueden ser reconocidos por diferentes tipos de receptores. Entonces, cuando un receptor reconoce un PAM, aumenta la expresión de esos receptores. Cuando llega otro microorganismo con otro PAM, lo que hace es que lo va a activar muchísimo más fácil, porque la célula está, entre comillas, cebada o preactivada. ¿Sí? Eso es básicamente lo que es la inmunidad de inmunidad entrenada. En los hongos pasa algo muy interesante, y es que la respuesta inmune celular es la más importante, mientras que la respuesta inmune humoral se ha asociado con efectos deleterios, ¿sí?, o se ha asociado con cuadros clínicos severos en pacientes con hongos. De hecho, en la micosis no existe hasta el momento una vacuna. No hay una vacuna en la micosis, ¿sí? Y ese se debe a que hay varios factores que se asocian, que han impedido o han atrasado el desarrollo de vacunas contra estas infecciones. El primero es que son células eucariotas. ¿Sí? Porque creen ustedes que al ser células eucariotas enlentezca este proceso. Que dicen los eucariotas. Y que tienen todas las características de una célula de los PD, pues obviamente se van a producir mecanismos que pueden atacar las células propias. ¿Sí? Adicionalmente, la mayoría de los microorganismos, en este caso de los agentes químicos, los encontramos en la piel. Es decir, todos de una u otra forma hemos tenido contacto con los hongos. ¿Sí? Y al tener contacto con los hongos, todos hemos desarrollado anticuerpos. Entonces, eso hace que los anticuerpos, al parecer, no tengan tanta importancia, aunque al final van a haber una sola diapositiva que me indica cuáles serían los mecanismos de acción de los anticuerpos en algunos modelos experimentales. ¿Sí? Entonces, por eso me voy a dedicar más a hablar de la respuesta inmune celular o adaptativa como trabajo. Entonces, miremos acá. Recordemos, habíamos quedado en la inmunidad innata, donde la célula dendrítica tomó los antígenos y fue y se los presentó a los linfocitos T vírgenes en los nódulos linfáticos más cercanos. Hace su presentación antigénica. Entonces, cuando hace su presentación antigénica, va a degradar los antígenos del hongo, los va a presentar en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, que va a ser reconocido por los linfocitos T, específicamente por el receptor STSR, y por las moléculas coestimuladoras que se encuentran, que son CD4, y aquí tendríamos el 71, el 86 en la célula dendrítica, ¿sí? Se van a activar, entonces se va a producir todo ese proceso de activación y de formación de perfiles de células o de perfiles inmunológicos, ¿sí? Vamos entonces a recordar qué pasa con esos perfiles o cómo se les produce. Entonces recordemos que tenemos, si esa interacción o esa presentación antigénica se da en presencia de interleuquina 2 y TNF-alfa, que van a activar este factor de transcripción, que es el factor IB, que está asociado con el desarrollo de un perfil TH1. Y ese perfil TH1 se caracteriza por la producción de citoquinas como el interferón gamma, la interleuquina 2 y la interleuquina 2. ¿Sí? ¿Por qué es importante este perfil? Porque esas citoquinas, primero, van a inducir o van a activar las células fagocíticas
para que aumente la capacidad microvicida de esta célula. Y por el otro lado va a inducir en los linfocitos B la producción de anticuerpos IgG específicos o de memoria que van a controlar también las infecciones. ¿Listo? Ahora, si esa interacción se da en presencia de interleuquina 4 y interleuquina 13, se va a activar el factor de transcripción GATA3 que está asociado con el perfil TH2, el cual se caracteriza por la producción de estas citoquinas, interleuquina 4, 5, 10, 13 y factor performante de crecimiento beta. ¿Qué hace ese perfil? Me induce la producción de linfocitos de anticuerpos producidos por los linfocitos B, principalmente IgG1 e IgE. Recuerden que la IgE está asociada con respuestas de tipo alérgico. Y la IgG1 no es protectora. ¿Sí? Tenemos que si esa interacción se da en presencia de interleuquina 1 beta 6 o 23, se me va a activar el factor de transcripción ROR-gamma T, que va a inducir el perfil TH17. Ese perfil TH17 se caracteriza por la producción principalmente de interleuquina 17, 21 y 23 y está asociado con el reclutamiento y activación de neutrófilos. ¿Sí? Si esa interacción se da en presencia de interleuquina 10 o TGF-beta, me van a activar los factores de transcripción FOXO1-P1, induciendo el perfil TH9, caracterizado por la producción de interleuquina 9-4, interleuquina 10 y factor transformante del crecimiento beta, que están asociados con procesos inflamatorios. Si la interacción se da en presencia de interleuquina 6 o TNF-alfa, se me activa el factor de transcripción AHR, que me induce el perfil TH22, caracterizado por la producción de interleuquina 22 y asociado con la protección a nivel de mucosas. Y finalmente tenemos que si la interacción se da en presencia de factor transformante del crecimiento de interleuquina 2, se activa el factor de transcripción FOXP3 asociado con la producción de un perfil de regulador, ¿sí? De células T reguladoras que generalmente me producen interleuquina 10, TGF-beta y 35 y están asociados con el bloqueo de la respuesta inflamatoria. Ellos son los que me controlan la respuesta inflamatoria exagerada, ¿sí? Tiene que ver también con la tolerancia inmunológica. Ustedes saben que la tolerancia inmunológica. ¿No? No sé. Me asusta. Bueno, y adicionalmente ya se ha descrito también la presentación a través del HLA tipo 1, que generalmente presenta a los linfocitos T, principalmente para la formación de perfiles de una subpoblación de linfocitos TCD8, que además de producir interferón gamma y interleuquina 17, también tienen un efecto citotóxico directo muy parecido a las células T. Y finalmente, ya se ha descrito también la formación o producción de perfiles de células T citotóxicas, TC1, TC2 y TC3, muy similares a TH1, TH2 y T reguladores, respectivamente. ¿Sí? Muy complejo. Ustedes lo habían visto, ¿cierto? Solamente lo estoy repasando para que entremos entonces en materia con la respuesta contra hongos, con esos perfiles. Entonces, lo mismo. Ya se dio la respuesta inmune innata y vamos a ver qué pasa con esa respuesta inmune adaptativa que la desencadena la presentación de las células dendríticas a los linfocitos. Entonces, ya habíamos mencionado esto, en presencia de estas citoquinas se van a inducir los diferentes perfiles. En el caso del TH1, que me produce interferón gamma TNF factor estimulante de colonia granulocito macrófago, ya se ha descrito en algunas micosis, por ejemplo, que incrementa el estallido oxidativo, induce la producción de IgG2A
y tiene un efecto protector en infecciones causadas por paracoxidosis brasiliensis, histoplasma capsular, blastemias dermatitis y coccidiosis mitis, que son las micosis producidas por unos hongos limónicos patógenos primarios. ¿Sí? En el perfil TH2 se produce principalmente inmunoglobulina E, asociado al desarrollo de alergias con algunos hongos, principalmente aspergillus u otros hongos ambientales, induce un perfil de macrófagos tipo 2 con baja actividad antifúngica, un papel protector en la neumocistosis y se ha asociado con una susceptibilidad a estas infecciones fúngicas, es decir, tienen un efecto antagónico que puede ser también modulado por el tipo de hongo. En el caso de las células TH17, tiene un efecto protector en la candidiasis pulmocutánea crónica, actúa en sinergismo con el perfil TH1 para controlar esta micosis. ¿Sí? Tenemos el perfil TH9. Estas células residen principalmente en la piel, asociado con la inflamación, pero también se ha asociado con el desarrollo de aspergilosis broncopulmonar alérgica en conjunto con el perfil TH2. También se ha asociado con el desarrollo de ciertas enfermedades, por ejemplo, como la psoriasis, que es no sé si han visto personas que tienen como manchas en la cabeza o en las manos, que escaman mucho. Esa es la psoriasis, y también se ha asociado a algunos hongos, como la cama. El perfil de H22, entonces es un efecto crónico protector en la candidiasis pulmocutánea, asociado a la inflamación y enfermedades de la piel, principalmente con cándida. Tenemos las células T reguladoras que producen son muy importantes porque estas células T reguladoras lo que hacen es controlar el daño producido por el perfil inflamatorio TH1 y TH17. Entonces lo que hace es controlar y evita que se dé un daño principalmente del tejido. Y el perfil de células citotóxicas CD8, que también participan o actúan en un conjunto con el perfil TH1 y TH17 para controlar las enfermedades infecciosas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Simplemente para mostrarles entonces otros ejemplos para mirar cómo se desarrolla ese tipo de respuesta en los hongos. Entonces miren acá, este es el mismo ejemplo de los mucorales, pero aquí ya no van a actuar de entrada las células fagocíticas, ¿sí? Neutrófilos y macrófagos, sino que van a actuar las células dendríticas. Esas células dendríticas también tienen la capacidad de inhibir o bloquear la formación de hifas y adicionalmente me inducen un perfil TH17 y TH1 que me van a controlar, ¿sí?, la formación de esas hifas, es decir, van a matar el hongo. Para que me lo entiendan un poquito mejor, es otra micosis, que es la aspergilosis o una micosis producida por aspergillus fumigatus. Son infecciones a nivel pulmonar, ¿sí? Entonces, tenemos, una vez que el hongo llega a la piel, entonces aquí vamos a encontrar macrófagos alveolares y vamos a encontrar células dendríticas. Estas células dendríticas van a a los nódulos linfoides más cercanos. Si estoy hablando de sistema respiratorio, ¿cuáles son los nódulos linfáticos más cercanos? ¿O cuál es los nódulos asociados a este tejido? ¿Sí se acuerdan por allá de no les olviden, muchachos, el VAL, tejido linfoide asociado a nódulos, ¿sí? El GAL es tejido linfoide asociado al sistema gastrointestinal. Entonces van a viajar al VAL, a esos nódulos, y van a hacer su presentación antigénica. Tenemos también aquí las células epiteliales, que van a ser inhaladas y posteriormente van a terminar
produciendo hifas. Igual de más. Miren las posibilidades que se dan para la activación de los diferentes perfiles. Nuevamente, en presencia de ciertas citoquinas, por ejemplo, interleuquina 2 y interferón-gamma, se me va a producir el perfil TH1. Ese perfil TH1 se caracteriza por la producción de interferón-gamma, y lo que va a hacer el interferón-gamma es activar los macrófagos para que tengan una actividad microbicida mucho mayor y me controle la infección y sean capaces de matar todas esas familias de hijos que se están formando. ¿Sí? Ahora, si me activa el perfil TH17, entonces me producen estas citoquinas, interleuquina 17 diferentes isoformas, que van a traer los neutrófilos al ciclo inflamatorio, aumentando esa respuesta inflamatoria. Si me activa el perfil TH2, me va a activar las células epiteliales, para que las células epiteliales liberen péptidos antimicrobianos. Entonces miren que aquí ya tenemos dos factores microbicidas: los péptidos antimicrobianos y los neutrófilos, que van también a tratar de controlar este hongo. Ahora, si se me activa el perfil TH2, ese perfil TH2 por un lado va a producir interleuquina 5, que va a traer eosinófilos o va a reclutar eosinófilos al ciclo inflamatorio. Recuerden que esos eosinófilos están asociados con alergia, y hay algunos hongos como este que me producen alergias al neutrófilo pulmonar, que son crónicos. ¿Sí? Adicional, me induce la producción de inmunoglobulina E, que la inmunoglobulina E también va a actuar sobre el neutrófilo, perdón, con el eosinófilo, para amplificar esa respuesta alérgica. Y adicionalmente me va a inducir la producción de moco por las células epiteliales. Entonces miren acá que la alergia está caracterizada también por la producción de moco, de inmunoglobulina E y de eosinófilos. Si se me activa el perfil TH9, entonces el perfil TH9 lo que va a hacer es activar los mastocitos y producir moco. ¿Sí? Y tenemos las células T reguladoras, que van entonces a controlar ese proceso infeccioso. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo del perfil que predomine o del equilibrio entre los diferentes perfiles, es que se van a dar las diferentes presentaciones clínicas, por ejemplo, en este caso de la aspergilosis. Entonces tenemos acá un paciente con una enfermedad alérgica asociada a hongos, o con fibrosis quística o con aspergilosis broncopulmonar alérgica, generalmente se asocia con un predominio de un perfil TH2. ¿Sí? Si tenemos un paciente con una aspergilosis invasiva, con una aspergilosis pulmonar crónica, se asocia principalmente con un perfil TH17. ¿Sí? Principalmente neutrofilia e inflamación. Y generalmente en los individuos saludables o sanos, lo que debe primar es un equilibrio entre ese tipo de respuestas. Ustedes miran acá, va a predominar el perfil TH17, pero que es capaz de controlar o de matar las hifas o el hongo que está llegando al pulmón. ¿Sí? Este es otro modelo, que es la paracochedosis pulmonar experimental, que es producida por un hongo de Igor. Entonces miren acá, tenemos, este honguito se encuentra. Estas son hifas y alinas delgadas, y estos punticos que se ven acá son las conillas. Y uno se enfrenta con los fragmentos de esas hifas o con las conillas que son largas. Estas conillas miden aproximadamente entre 2 a 4 micras de diámetro. ¿Sí? Y una vez llegan al pulmón, miren en lo que se convierte: en unas levaduras multigemantes de doble pared con infusiones intracitoplasmáticas, que pueden medir hasta 60 micras de diámetro. ¿Sí? Es decir, 30 veces más grande que una conilla. Entonces miren lo que pasa: como las conillas van a llegar hasta el pulmón, hasta la alveola. En el alvéolo ellas se van a adherir a las células epiteliales porque tienen la capacidad
de producir unas adhesinas, ¿sí? Esas adhesinas le permiten unirse a las proteínas de matriz extracelular o a las células donde se propician las células epiteliales. Miren acá, esta es una conidia con un fragmentico de micelio estrechamente unida a la superficie de una célula epitelial. Esta es una microfotografía electrónica de barrido que me permite a mí evidenciar eso, ¿sí? Ahora, esas dentro de el pulmón vamos a encontrar, además de las células epiteliales tipo 1 y 2, también vamos a encontrar macrófagos alveolares y células dendríticas. Esos macrófagos alveolares miren que son capaces de internalizar la conidia en un fagosoma. ¿Sí? Mirenlo acá. Está la bolsita, aquí está la conidia y aquí está el macrófago. Esta es una microfotografía electrónica de transmisión, es diferente a esta. ¿Sí? Aquí tenemos el macrófago que me ingirió, que me internalizó o fagocitó 4 conidias. Miren, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Una vez internalizadas, si el macrófago no es capaz de matar la conidia se va a transformar en levadura. Miren acá. A las 24 horas, esa conidia se transforma en levadura. Y es una condición, siempre, en los hongos dimórficos, que la conidia o el fragmento de micelio se transforme en levadura para que se desarrolle la enfermedad. Si no, no se desarrolla la enfermedad. La persona se infecta, pero no desarrolla la enfermedad. ¿Listo? En el pulmoncito, entonces, durante las primeras 48 horas se da esa respuesta inflamatoria, porque estas células se activan, empiezan a producir citoquinas proinflamatorias que me van a reclutar neutrófilos al sitio inflamatorio. Y si esta inflamación inicial o respuesta inflamatoria inicial no es capaz de controlar la infección, se me va a producir una respuesta inflamatoria de tipo crónico, formando estas estructuras que vemos acá, que se llaman granulomas, ¿sí? Y esto se alcanza pues a estudiar en el modelo en ratón. Para que tengan una idea, una semana de vida en un ratón equivale a 3.5 años humanos, ¿sí? Entonces, si ustedes miran acá, este ratoncito tiene más de 20 años con una infección crónica por paracoccidioides, ¿cierto? Y no está muy alejado de la realidad. Específicamente con esta micosis, tenemos pacientes que se infectan, el hongo queda latente y a los 30 años desarrollan o se reactiva ese hongo y desarrollan la enfermedad. Y eso se ha visto, por ejemplo, en pacientes como este no se presenta, este hongo está siempre en Latinoamérica, principalmente en Sudamérica. Estudios han mostrado que, por ejemplo, pacientes que vienen de Japón o de la China, que vienen a Brasil, que es la área endémica más grande, vienen, están aquí un año, 6 meses o de vacaciones, se regresan a su país y a los 30 años desarrollan la paracoccidioides pulmonar. Y no la puedo ver aquí, vaya, porque allá el hongo no crece. ¿Sí? Entonces, por eso es que se han desarrollado los modelos animales para poder estudiar cierto tipo de infecciones. Porque cuando el paciente llega con la paracoccidioides, no se sabe cuánto tiempo lleva con la infección. ¿Sí? Bueno, adicionalmente, cuando se forman estas estructuras que son los granulomas, también se empieza a producir lo que se llama la fibrosis pulmonar. Esa fibrosis pulmonar, recuerden que se da por la activación de los macrófagos tipo TH2, que empiezan a inducir la producción de proteínas de matriz, principalmente. Y por eso es que entonces se da el daño irreversible en el tejido. Y este es un pulmoncito, un TAC de un ratoncito, un ratoncito. Yo les había comentado, bueno, no se los mostré, bueno, que los neutrófilos
pueden tener un papel igual. ¿Sí? Es decir, pueden ser benéficos al principio de la infección, pero pueden ser detrimentales o perjudiciales en las infecciones crónicas. En esta infección por paracoccidioides se ha demostrado eso, que cuando los ratoncitos se les depletan los neutrófilos antes de la infección, se infectan, los ratoncitos mueren en la primera semana y tienen una alta carga pública. ¿Sí? Cuando se depletan con un anticuerpo monoclonal que es capaz de bloquear los neutrófilos. ¿Sí? Entonces, de esa manera estoy demostrando que el neutrófilo es importante en el inicio de la infección. Pero con este otro trabajo se demostró que el neutrófilo tiene papel deleterio durante la fase crónica de la infección. ¿Cómo se descubrió esto? Porque, por ejemplo, en estos ratoncitos que tenían o que producían fibrosis, cuando se determinaba el número de neutrófilos, se observaba que era un número de neutrófilos muy alto. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? Vamos a bloquear esos neutrófilos, y lo que se hizo fue bloquear los neutrófilos con un anticuerpo monoclonal específico. Entonces, miren acá. Este es los ratoncitos normales a la cuarta y a la octava semana, y miren el aumento del número de neutrófilos, ¿sí? Comparado con los no infectados. En este punto se les empezó a dar el anticuerpo monoclonal y se analizaron 12 semanas después. Ustedes miran acá estos ratoncitos, ¿sí? Se les detecta muy bien el número de neutrófilos. Entonces, sabiendo que ya tenían detectado por los niveles de neutrófilos estaban muy bajitos, se empezaron a estudiar otras variables. ¿Cuáles? La conformación o la celularidad en la obra alveolar de estos ratoncitos o en el pulmón. Y se observó que prácticamente había una disminución de las diferentes poblaciones celulares. Tenemos linfocitos TCE4, linfocitos B, células dendríticas, tenemos por acá eosinófilos, casi todas disminuían. ¿Sí? Adicionalmente, se determinó los niveles de citoquinas proinflamatorias y de quimioquinas. Entonces, miremos aquí. En este panel están las quimioquinas asociadas con el reclutamiento de granulocitos. Y en el panel de abajo son las quimioquinas asociadas con el reclutamiento de células mononucleares. ¿Y qué se observó? Que los ratones que se detectaban de los neutrófilos, comparado con los respectivos controles, vean que hay una disminución franca de prácticamente todas las quimioquinas que me reclutan, tanto granulocitos como células mononucleares. En el caso de las citoquinas proinflamatorias, o citoquinas inflamatorias, se observó también lo mismo, una disminución en interleuquina 1, 6, TNF-alfa, 17, factores estimulantes, 4, pero se observó que en los ratones que se estaban depletando había un aumento de interleuquina 2, de interleuquina 9 y de interleuquina 2. La 2 y la 12, ¿a qué perfil me corresponde? TH1. Entonces aquí ya se estaba poniendo como chévere la cosa, porque miren que en estos ratoncitos, cuando se bloquea el neutrófilo, se da una respuesta de tipo TH1 que se conoce que es protectora. Entonces, posteriormente se empezó a determinar cuáles eran los perfiles que estaban afectados. Si ustedes miran acá, prácticamente se determinaron los factores de transcripción, están aquí a la derecha, con los linfocitos, con el tipo de linfocito. ¿Sí? Y ustedes miran, CD4, linfocitos. A ver, aquí eran linfocitos CD4 productor de interferón, aquí CD4 productor de interleuquina 4, CD4 productor de interleuquina 17, CD4 productor de interleuquina 22 y CD4 con CD25, que es una molécula presente en la superficie. Ustedes miran, todos están disminuidos, y al igual que los factores de transcripción correspondientes. Aquí tenemos A3, tenemos ROR, todos estaban disminuidos. ¿Sí? Pero cuando se determinó el factor de transcripción Tibet, miren que estaba aumentando. ¿Y a quién corresponde ese factor Tibet?
al perfil TH1, ¿cierto? Adicionalmente se determinó en los ratoncitos que se les bloquearon los neutrófilos la carga fúngica y hígado. Tanto los que se enfrentaron desde la cuarta semana como la octava semana, miren que tenían una disminución en la carga fúngica en el pulmón, en el hígado, en el vaso. ¿Qué me está diciendo eso? El neutrófilo tiene un papel perjudicial. Como le estoy quitando, miren cómo se mejora. Toda la respuesta inflamatoria aumenta el perfil TH1 y disminuye la carga fúngica. ¿Sí? Pero no solamente eso. Ustedes miran acá, para que me crean. Aquí tenemos, estos son los tejidos, la histopatología del pulmón de ratones sanitos. ¿Sí? Esta es la patología normal, coloreada con hematoxilina eosina, con plata metelamina. La hematoxilina eosina me permite ver la celularidad. La plata metelamina me permite ver las estructuras químicas. Y la coloración de crónico de Masson me permite determinar las fibras de colágeno, es decir, la fibrosis tubular. Y aquí tenemos, miren, la formación de granuloma, la celularidad, el cambio de parénquima, todos estos puntitos negros corresponden a plata metelamina, que me permite ver las estructuras químicas que todos están en el ¿sí? Y lo que está en azul, que por acá se ve, no sé si alcanza a ver bien, es la fibrosis pulmonar en el ratón por un exceso en la producción de colágeno. Y aquí tenemos el mismo ratoncito al cual se le aplicó un isotipo, es decir, un anticuerpo, IgG no iba dirigido contra ningún antígeno presente en el ratón. Entonces era como un control, ¿sí? Que solamente el IgG no me puede afectar. Y aquí tenemos los ratoncitos con el anticuerpo bloqueando los neutrófilos. Miren que prácticamente revierte esa respuesta inflamatoria casi a lo normal. ¿Sí? Disminuye la carga fúngica y disminuye la fibrosis. ¿Qué me está diciendo eso a mí? Que efectivamente el neutrófilo tiene que ver con en la fase crónica, tiene que ver con un efecto perjudicial. Y es el que me induce a mí toda esa respuesta crónica y la producción de fibrosis en los ratones. Bueno, estos son los datos numéricos. Adicionalmente, en otro trabajo se determinó que habían dos poblaciones de linfocitos, perdón, de neutrófilos tipo TH1 y neutrófilos tipo TH2, y que en los ratones infectados predominan principalmente los neutrófilos tipo TH2, que pueden ser los que me están induciendo a mí ese efecto perjudicial. Y para terminar, tenemos entonces la respuesta inmunológica. ¿Sí? Como les decía, en hongos no se ha descrito muy bien el papel de la respuesta inmunológica, pero sí se ha demostrado que los anticuerpos tienen los efectos o los mecanismos que presentan contra cualquier agente, ya sea bacteriano, viral o parasitario. Entonces, son producidos por las células plasmáticas, los linfocitos B, y tienen la capacidad de inhibir el crecimiento del hongo, porque se unen directamente al hongo y no lo dejan crecer. Previenen el daño del tejido, inhiben la formación de biofilículos, producen la ozonización para que sean fagocitados más fácil, neutralizan los hongos, activan el complemento e inducen fagocitosis dependiente de anticuerpos. Si bien acá estos mecanismos actúan como actuaría cualquier anticuerpo, en los hongos, como les digo, no se ha asociado con el tipo de respuesta. Solamente hay por ahí unos estudios que ya van muy avanzados donde utilizan un anticuerpo contra galactosilomanano, que es un componente de la cápsula del criptococo. ¿Sí? ¿Recuerdan la cápsula que demuestra el criptococo? Y se ha visto que en ratoncitos, cuando usan ese anticuerpo, disminuye la carga fúngica y los ratoncitos se controlan. En teoría, ya hay por ahí unos estudios, creo que están en fase 2, con pacientes a los cuales les dan ese anticuerpo para ver si trata de mejorar ese proceso infeccioso, pero hasta ahí. Y si se utiliza muchísimo, es para el diagnóstico, para el diagnóstico, para determinar anticuerpos
contra un grupo no se específico va. para ayudar a ser menos de estas infecciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Entonces, no sé qué hacer con esa revisión de muchachos, no contestan. Bueno, Contestan. entonces, nos vemos el próximo trimestre. Espero que ganen todos. Nos vemos en La revisión es mañana, pero que puede ser no puede.